Gaceta Civil y Procesal Civil, la revista líder del país, que te mantendrá actualizado con lo más relevante del derecho civil y procesal civil. Reconocidos juristas conforman nuestro staff de directores y comité consultivo. Como suscriptor, tendrás acceso a nuestra nueva plataforma online, una nueva experiencia de lectura y trabajo. Lee nuestras revistas y libros, ahora con funciones innovadoras que se integran al flujo de trabajo de los abogados. Selecciona fácilmente una obra de tu interés y haz anotaciones o comentarios. Resalta frases, marca páginas, haz búsquedas por palabras o frases. También podrás escuchar el audio de los textos, consultar el diccionario de voces y tener todo perfectamente sincronizado entre tus dispositivos, entre otras muchas funciones adicionales. Accede también a nuestra nueva plataforma web. Hemos creado un ecosistema jurídico para el abogado, brindándote un flujo diario de información analizada, comentada y ordenada. Con la suscripción, recibirás 12 revistas en ediciones de lujo, cada mes, en sus páginas y secciones. Escriben los más destacados especialistas nacionales y extranjeros para que obtengas la información jurídica más completa en materia civil y procesal civil, acompañada de un conjunto de referencias complementarias y valores agregados. La revista incorpora 3 nuevas secciones adicionales de aplicación práctica para el abogado o juez en ejercicio. Recibirás también 8 publicaciones físicas en ediciones de lujo. Los temas claves, escritos por reconocidos especialistas. Accede también a nuestra renovada biblioteca digital, que cuenta con 36 libros exclusivos de nuestro fondo editorial. Ahora léelos en nuestra nueva plataforma online. Nuestros suscriptores tendrán acceso a la colección de 84 revistas digitales de Gaceta Civil y Procesal Civil. De este modo, podrás acceder a 1.150 artículos de análisis y comentarios doctrinarios, a 800 jurisprudencias relevantes, 400 consultas jurídicas y sus respuestas, y 850 comentarios a las normas legales y jurisprudencias. Gaceta Civil y Procesal Civil es nuestra aplicación para dispositivos móviles. Te dará acceso inmediato a través de sus buscadores a la información de uso más frecuente. Tendrás a la mano las principales normas actualizadas diariamente y la jurisprudencia vinculante de los plenos casatorios. Además, podrás acceder a todos los códigos digitales del sistema civil peruano con el servicio de actualización diaria. Suscríbete pronto a Gaceta Civil y Procesal Civil. Hola, muy buenas noches, estimados participantes de esta webinar en Derecho Registral referido al régimen de unidades inmobiliarias de dominio exclusivo y de dominio común. Conforme se había anunciado, vamos a tratar de una manera general los principales criterios jurisprudenciales que se aplican en la calificación registral de este tipo de actos del denominado régimen de unidades inmobiliarias de dominio exclusivo de dominio común, o también más conocido como propiedad horizontal, denominación que voy a usar para acortar y porque es de una connotación jurídica muy propia. Voy a compartirles la diapositiva para poder ir comenzando y señalarles en primer lugar que la importancia de este régimen de unidades inmobiliarias de dominio exclusivo y de dominio común realmente pues es clarísima en nuestro estado actual, en el cual la densificación de las unidades, antes casas, chalets, se han vuelto en edificios, tantos departamentos, oficinas, quintas, locales comerciales, condominios, que son las modalidades predominantes por la escasez del suelo urbano y la necesidad de una densificación
que promueva, por ejemplo, soluciones habitacionales. Es decir, esa propiedad individual de la casa propia que no comparte bienes ni servicios comunes, ha dado lugar ahora a mayoritariamente, casi todos, vivimos en unos regímenes de unidades inmobiliarias de dominio exclusivo y de dominio común. La ley que nos rige es a veces muy breve en sus conceptos y también su reglamentación, lo cual ha obligado a que en la aplicación práctica, ya en el derecho vivo, tengamos que recurrir en la inscripción registral a distintos criterios y vamos a, de esa manera, poder analizar los distintos temas. Agradezco los saludos que nos van brindando por la plataforma. Y bueno, como el tiempo es breve, y agradeciendo la multitudinaria participación en este webinar, vamos a comenzar con los temas planteados. Y obviamente quedo a sus comentarios. Buenas noches, Marco Antonio. O preguntas que las pueden hacer porque tienen la posibilidad a través de las pantallas respectivas. Nos vuelven a Pilar. Muy bien. Recordemos algunos conceptos básicos. La propiedad exclusiva o propiedad común es un régimen en el cual hay una coexistencia. En una edificación, un conjunto de edificaciones, coexiste un bien de dominio exclusivo, puede ser el departamento, la oficina, la tienda, etcétera, que es de propiedad exclusiva, única de una persona, pero a la vez bienes y servicios de dominio común, el terreno, los ascensores, los pasadizos, las azoteas, los jardines, etcétera, o muchos más que podemos, e incluso, bueno, si hablamos ya de los grandes condominios que ahora se usan, por ejemplo, vacacionales recreacionales, buenas noches, tenemos la posibilidad, pues, hasta bienes comunes, canchas de fútbol, canchas de tenis, una laguna de cristal, etcétera, que se conjugan como elementos comunes que brindan servicios y permiten la satisfacción de las necesidades de los propietarios. Muy bien, este régimen, entonces, este régimen es una institución jurídica propia, tiene una regulación diferente que parte de la división de un inmueble en distintas unidades. No es un bien inmueble en particular, sino un modo de organizar un funcionamiento de un bien. Y ahí es lo más importante, esa es la organización de todos los propietarios. ¿Para qué? Para hacer viable la utilización adecuada de los bienes comunes y el mantenimiento de los mismos. ¿Ok? Algunos dicen, y así parecería explicarlo la denominación que ha tenido la correspondiente normatividad, que ahora habla de régimen de unidades inmobiliarias de dominio exclusivo y de dominio común. Algunos dicen que la propiedad horizontal es la suma de una propiedad exclusiva y una copropiedad. O sea, propiedad exclusiva sobre el departamento, sobre la tienda, sobre el local comercial, sobre la oficina, y una copropiedad sobre los distintos bienes comunes. La verdad es que si bien existe un porcentaje de participación, o sea, yo soy dueño en teoría en copropiedad en un porcentaje de participación, copropiedad romana, de los bienes comunes que integran la propiedad horizontal, tenemos la posibilidad de decir que no es exactamente una copropiedad. Si fuera una copropiedad, podría venderlo, pero esto no se puede vender, esa participación en los bienes comunes, ajeno a la transferencia de la unidad inmobiliaria exclusiva. No es posible la división y partición, porque esos bienes comunes son necesarios que tengan o mantengan esa unidad para poder servir a los propietarios de las demás secciones de dominio exclusivo. Entonces, estos porcentajes de participación que tenemos sobre los bienes comunes, lo que de alguna manera simbolizan es el elemento organizativo. Ahora, ¿cómo se forman estos porcentajes de participación que se tienen? Es un derecho accesorio, pero unido a la sección de dominio exclusivo, y obviamente lo que permite es ejercer derechos, ¿no? Utilizar los distintos bienes comunes. Ese porcentaje actualmente de participación en los bienes comunes va a tener una importancia en qué? En los aspectos políticos.
La Junta de Propietarios, que es la que administra la propiedad horizontal, no es un organismo democrático. Se vota de acuerdo a la mayor o menor participación en los bienes comunes. ¿Cómo se establece esta participación en los bienes comunes? Eso lo establece el reglamento interno, en base a criterios que pueden ser variables. Lo usual es el área ocupada, el área techada, pero el reglamento y la ley señalan actualmente que es posible que tengamos como otros criterios. Podría ser, por ejemplo, el valor, la menor o mayor utilización, en tanto sean razonables. Y ojo, la participación en los bienes comunes no tiene por qué ser igual a lo que viene a ser el pago de los servicios comunes, ¿ok? Antes eran iguales, ahora el reglamento interno puede establecer una diferencia entre ellos. Muy bien. Entonces, vemos algunas jurisprudencias registrales, no voy a detallar todas. Ellas ratifican la necesidad, pues, de estos bienes de dominio exclusivo y de dominio común, y que estos bienes están destinados al mejor aprovechamiento y disfrute de las unidades exclusivas. Y esa condición de bienes comunes se determina de acuerdo al reglamento interno, que va a ir acompañado con un plano de independización. Ahora, lo que sí debe ser muy claro es que no se pueden acoger, como señala la jurisprudencia. Todas las jurisprudencias que vamos a proyectar son del Tribunal Registral, algunas son simples jurisprudencias, otros van a ser precedentes de observancia obligatoria. No pueden acogerse a este régimen de propiedad exclusiva y propiedad común las edificaciones que carecen de áreas comunes. Si sobre un mismo terreno edificamos dos unidades que solamente tienen, por ejemplo, un muro medianero, no puedo establecer un régimen de unidades inmobiliarias de dominio exclusivo o de dominio común. En este caso debe haber un bien que justifique la existencia de este régimen. Cierto es que ese bien puede ser a veces pequeño, y muchas veces se utiliza esto para eludir el tema de la subdivisión y hacer especies de condominios cuando no lo permite el terreno. Pero es importante la existencia de bienes y áreas comunes que permitan estar dentro de este régimen. Muy bien. Pasemos entonces a analizar los elementos normativos. La propiedad horizontal inicialmente fue regulada por la ley 10.726, que se utilizaba solo para la denominada propiedad horizontal de altura, o sea, edificios que se segregaban, por eso el nombre de propiedad horizontal, a través de planos de altura. Esta norma, que rigió durante un tiempo, fue sustituida por el decreto ley 22.112, que incorporó dentro de la denominada propiedad horizontal a otras modalidades que no son de altura. Por ejemplo, las quintas, por ejemplo, que no son edificaciones de altura, los condominios, que ya es lo que hablan la propiedad horizontal echada o tumbada. Y esto fue materia también de una reglamentación, el Decreto Supremo 019-78-BC, que estuvo vigente durante mucho tiempo. Actualmente las normas que vamos a utilizar y que hay que concordar en algunos casos con las derogadas para adecuaciones y para otras situaciones, es la ley 27157, modificada por la 27333, el reglamento de esta ley, que en su parte pertinente se refiere a este régimen de propiedad horizontal, tiene un texto único ordenado, el Decreto Supremo 035-2006 Vivienda. Hay una resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos, la 340-2008 SUNAR, que trata sobre una directiva específica sobre el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, que complementa o se complementa también con el reglamento de inscripciones del registro de predios, vigente desde el año 2013, la resolución 097. Hay una resolución viceministerial, la 04-2000-MTC 1504, que aprueba los reglamentos internos modelos que podemos utilizar para constituir la propiedad horizontal o modificar o adecuar las dadas con regímenes anteriores. Y recientemente se dictó una ley, la 31.624, que se refiere a la aprobación de protocolos sanitarios en el marco del COVID y la utilización de áreas comunes para prevención de epidemias o acciones que requería el Estado en el marco de esta pandemia que lamentablemente todavía no terminamos. Muy bien, esta es la normativa básica que vamos a utilizar. Muy bien, en primer lugar,
para hacer una indicación de ante qué supuestos tenemos, la ley establece dos regímenes dentro de la propiedad horizontal, uno que le llama propiedad exclusiva y propiedad común, exactamente, y el otro el de independización y copropiedad. Cuando hablamos de propiedad exclusiva y propiedad común, lo significativo es que el terreno sobre el cual está la edificación es necesariamente es un bien común. Entonces, por ejemplo, como ven ahí en este edificio que se ve acá, el terreno es bien común de todas las unidades del primero, segundo, tercer, cuarto, quinto piso, y el techo del primer piso es el piso del segundo y así sucesivamente, porque se estructuran a niveles de altura. ¿Ok? En cambio, en la independización y copropiedad, como aparece en el dibujito, es el caso, por ejemplo, de las casas en condominio, en las cuales cada casa, cada una de estas casas, va a tener el terreno sobre el cual se edifica como exclusivo. O sea, el terreno no va a ser común. De hecho, tienen un bien común, en este caso la piscina, los jardines o los demás elementos recreativos. Pero el terreno sobre el que se ubica cada una de las unidades inmobiliarias va a ser de propiedad de cada uno de los propietarios de las secciones de dominio exclusivo. Eso determina que tenemos que en este régimen de independización o copropiedad solo puede ser aplicable a quintas, casas en copropiedad, centros y galerías comerciales, campos feriales y otras unidades inmobiliarias con bienes comunes, pero de un solo piso. Vale decir, no de edificaciones de altura, o que teniendo más pisos, esos pisos pertenezcan todos a un mismo propietario. Es decir, yo tengo casas en copropiedad, todas de un piso y cada uno corresponde a cada uno de los propietarios de secciones exclusivas, incluyendo el terreno, o puede tener que cada una de las casas tenga 3 pisos, pero son del mismo propietario. Si ya hubiese una división en las unidades de altura, entonces ahí tendríamos la necesidad de usar el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. En verdad, esta disquisición que hace el reglamento de la ley 27157 está plasmado en el artículo 84 del reglamento de inscripciones de registro de previo, en el que señala, o en forma específica, como ya hemos indicado, que el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común es obligatorio en los casos que existan unidades inmobiliarias superpuestas en plano vertical. Y en caso contrario, o sea que no hay unidades superpuestas en la altura, puede optarse por el de propiedad exclusiva y propiedad común o el régimen de independización o copropiedad. No es obligatorio este régimen. Ahora, en verdad, cuando uno piensa un régimen de independización y copropiedad, pensaría que entonces solamente yo tengo unidades de dominio exclusivo, por ejemplo, estas casas en copropiedad, esas casas de un condominio, y que los bienes comunes se regirían una copropiedad simple regulada por el Código Civil. Pero eso no es verdad. Reiteramos, no puede haber división y partición, no se puede vender los bienes de dominio, los porcentajes de participación ajenos a las unidades inmobiliarias que lo tengan, e inclusive no se rige por las reglas específicas de la copropiedad civil que están en el Código Civil, sino tiene que tener un reglamento interno. Entonces, si tiene un reglamento interno, en verdad, lo que ha hecho esta inútil y francamente inocua distinción que hace la ley 27157 y su reglamento en la independización y copropiedad es ver casos en los cuales el terreno es común o el terreno no puede ser común por la no existencia o existencia de yuxtaposición de unidades de altura. En verdad, no hay una diferencia sustancial. Y, por ejemplo, en una comisión que estuvimos en el Ministerio de Vivienda sobre un anteproyecto de nueva ley de propiedad horizontal, consideramos que no tiene ningún sentido mantenerlo, ¿no? En verdad, como pueden ver, en el reglamento interno modelo aprobado por la resolución viceministerial del año 2000, se aprueba tanto un reglamento interno modelo para régimen de unidades inmobiliarias de dominio exclusivo y de dominio común, también para régimen
de independización y copropiedad. Y si ya tenemos un reglamento, ya no estamos usando las normas de copropiedad del Código Civil. Y francamente, reitero, es artificiosa y hasta innecesaria esta disquisición o esta diferenciación que hace la ley. Ahora, hablando ya en general, la propiedad horizontal es muy democrática. Puede ir pues desde los edificios de departamentos, puede ir desde los edificios de departamentos, puede ser quintas, casas en copropiedad, centros y galerías comerciales o campos feriales, o cualquier otra unidad inmobiliaria con bienes comunes. Esos edificios de departamentos, quintas pueden ser, a veces esas quintas pueden ser hasta un callejón de un solo caño. O podemos hablar de los condominios más exclusivos en los cuales, por ejemplo, sujeta a propiedad horizontal, se comparte un campo de golf, a veces se comparte una laguna de cristal, etc. Entonces, la propiedad horizontal, en verdad, es utilizada muchísimo. Me hacen una pregunta, dice, tengo un predio que heredé de mi madre y me correspondería el 25% del terreno, pero el copropietario había construido también el porcentaje como corresponde sin mi consentimiento. ¿Qué va a hacer para recuperar? Bueno, la pregunta ya no es de propiedad horizontal, ¿no? Pero en todo caso, lo que tendría que haber es si hay un copropietario y ha habido una construcción, el bien es parcialmente del terreno de ambos, de repente podrían establecer una división en partición o podrían hacer alguna acción reivindicatoria o distinta en el supuesto dado. Muy bien, pero vamos avanzando. ¿Cómo nace el régimen de propiedad horizontal? Normalmente debería nacer con el otorgamiento del reglamento interno, ¿no? Soy un constructor inmobiliario, hago un edificio de 10 departamentos y 10 y 20 cocheras y otorgo un reglamento interno y ya nació el régimen, aunque no haya transferido ninguna sección. ¿Ok? Esa es la forma adecuada, normal, ordinaria de hacer el reglamento, la constitución de la propiedad horizontal. Pero hay también lo que se llama la propiedad horizontal de hecho. Yo ya he hecho la edificación, todavía no he hecho el reglamento, existen departamentos, tiendas, oficinas, y yo ya las he vendido. Y al haberlas vendido, ya se da el hecho de una coexistencia de titularidades distintas que después tienen que formalizarse en una constitución de un reglamento interno, ¿ok? Entonces, esa propiedad lamentablemente, de hecho, no está debidamente regulada en nuestro ordenamiento ni sustantivo, que solo remite a la ley especial, ni en otras normas, pero lo que va a dar lugar es a la posibilidad que los titulares de las secciones ya transferidas puedan regularizar el reglamento interno y hacer un acuerdo que ponga en la formalidad esa propiedad horizontal. Entonces, en la partida matriz del predio vamos a escribir el reglamento interno. O sea, de hecho, previamente a todo esto, tenemos que tener una fábrica, una edificación. ¿Cómo se ha hecho la fábrica? Con licencia, conforme a la ley 29090, por regularización con la ley 27157 y sus prórrogas, indiferente. Pero buenas noches también a todos los que están saludando, puede también ser de cualquier forma. Primero tenemos la edificación, que obviamente su volumetría, su configuración tiene que estar medianamente destinada o coherente con la existencia de bienes comunes, de bienes de dominio exclusivo y bienes de dominio común. De allí hay que escribir el reglamento interno, que como vamos a ver es un estatuto que determina la división de las secciones de dominio exclusivo y las secciones de dominio común, y también el funcionamiento de la junta de propietarios, que es quien administra la unidad. Por tanto, vamos a escribir el reglamento interno en la partida matriz donde está la edificación, antes de las independizaciones, la constitución de la junta de propietarios, no en partida diferente. Ojo, no es una asociación de propietarios, no está en el registro de personas jurídicas, está en la misma partida registral del predio matriz que da lugar a las independizaciones. Y en esa misma partida matriz hay que inscribir, y eso es un gran problema porque muchas veces no se inscribe y no hay una representación suficiente, la elección del presidente de la junta de propietarios por la misma junta, y si la hay,
puede haber una junta directiva, secretario, tesorero, vocales, ¿no? De acuerdo a lo que establezca el reglamento interno. Estos también son actos que se inscriben, ojo, dentro de la misma partida de la edificación matriz, del edificio, que a su vez tiene en sí mismo la constitución de la Junta de Propietarios y sus sucesivos actos inscribibles que se dan en esa partida y no en un registro de personas jurídicas porque la Junta de Propietarios no es persona jurídica. Muy bien. Ahora, pasemos entonces un elemento importantísimo que debemos conocer y saber cómo aplicar para poder constituir adecuadamente la propiedad central es el reglamento interno. Y como se indica, tiene una naturaleza inmobiliaria al ver las zonas, cuáles son las secciones de dominio exclusivo, los usos, las zonas comunes, los porcentajes de participación, o sea, la división propia de la edificación, pero también tiene tiene el régimen de la Junta de Propietarios, que sin ser persona jurídica va a tener órgano, la Asamblea de la Junta de Propietarios, va a tener formas de sesiones, quórum, votaciones, acuerdos, formas de convocatoria, que son la otra parte del reglamento interno, ¿no? Una parte es edificatoria y otra parte rige la administración del condominio a través de la Junta de Propietarios. Para esto, obviamente, como ya hemos señalado, primero debe inscribirse la declaratoria de fábrica, tema que obviamente por extensión de tiempo no corresponde a esta exposición. Muy bien, veamos a través de algunas resoluciones del Tribunal Registral qué debe contener el reglamento interno. Pues, en primer lugar, ¿cuál es la unidad inmobiliaria matriz? En otra, la relación de las secciones de propiedad exclusiva, señalando sus áreas, el área ocupada, área techada, la numeración y el uso. Esto va a ser vivienda, va a ser oficina, va a ser local comercial de cada una de ellas. Esta asignación de lo que viene a ser las unidades de dominio exclusivo es esa parte que le digo en la cual el reglamento interno pone una cuestión específica para esto. Ahora, me pregunta acá Sergio Figueroa que en un examen de concurso de acceso al notariado se preguntó que la Junta de Propietarios quería vender la azotea que era de dominio común y otorgaba facultades al presidente de la Junta de Propietarios para vender. La pregunta es, ¿se puede vender una zona de uso común por acuerdo de propietarios? Sí se puede, pero primero hay que desafectarla. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Vamos a verlo. Sí es posible, pero ya no vendes una zona común. La desafectas y la vuelves una zona de dominio exclusivo por acuerdo de la Junta de Propietarios. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, entonces en el reglamento interno vamos a tener la descripción de las unidades con su numeración y el uso que corresponde a cada una de ellas. Un tema, cuando yo digo el uso, por ejemplo, digo que esto va a ser vivienda, oficina, local comercial, eso es una decisión de los propietarios al hacer el reglamento interno. Eso no quiere decir, de nada, Sergio, eso no quiere decir que eso vaya a dar una licencia municipal. Si, por ejemplo, en el primer piso o en el segundo piso has dicho que eso va a ser un local comercial y la zonificación no permite, simplemente no te van a dar licencia. Lo que pasa es que es la destinación del uso que da el reglamento interno. Eso no es propiamente la zonificación o la compatibilidad de usos que tiene que verlo a través de una licencia municipal, por si acaso, ¿no? No, que acá en el reglamento interno dice que mi unidad del tercer piso es oficina o es local comercial y no me quieren dar licencia. Pues hay que ver la zonificación y la compatibilidad de usos respectiva. Eso es distinta cosa, ¿eh? Por cierto. Muy bien. Otro, el tema de la numeración. Las unidades inmobiliarias que conforman una edificación sujeta al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común deben identificarse con una numeración. Eso normalmente lo asigna la municipalidad, departamento 101, 102, 103, ¿no? Como parte del proceso edificatorio de las licencias. Pero ahí venía el problema, y justo esto se ha vuelto también un precedente vinculante. Cuando hacía una regularización de edificación, lo hacía, por ejemplo, con la ley 27157, no tenía numeración.
Entonces le ponía unidad inmobiliaria A, unidad inmobiliaria B, porque si quería numeración tenía que ir a la municipalidad, y en los regímenes de regularización, la municipalidad normalmente primero regularizas y después por ahí te puede dar la numeración. Entonces, a través de este precedente, por ejemplo, se dice que si no hay numeración municipal, esta sea elegida por los propietarios. O sea, yo en el reglamento interno puedo poner la numeración departamento 1, departamento 2, departamento 3, departamento 4, y esto va a ser aceptado por las instancias registrales. Antes no se aceptaba, pero se va a dejar constancia en el asiento que la numeración no es asignada por la municipalidad, sino por la propia acto constitutivo del reglamento interno. ¿Ok? Esto es una modificación reciente y que facilita el trámite, sobre todo en las regularizaciones. Como hemos dicho, tampoco corresponde a las instancias registrales cuestionar la decisión del propietario de una edificación, como hemos dicho. Eso es la asignación de los usos permisibles, porque finalmente, si eso municipalmente o por parámetros urbanísticos es posible o no, no es un tema del registrador ni es materia de la calificación registral. Ahora, cuando hay una propiedad horizontal de hecho, vale decir, no consta el criterio de participación en las secciones de propiedad exclusiva para efectos de regularizaciones, hay una presunción de participaciones iguales para efectos de regularizar el reglamento interno. Otro tema que también es interesante en el reglamento interno y que es materia de las resoluciones que estamos proyectando, es lo que se llama la unidad funcional. En la unidad funcional, y estamos resumiendo al máximo por las razones de tiempo, significa, por ejemplo, yo soy dueño de un departamento en el piso número 3, el departamento 301, pero tengo un estacionamiento en el sótano 2, digamos el estacionamiento 14, y tengo un depósito en la azotea, el depósito 29. Normalmente son unidades de dominio exclusivo de distintos propietarios que están en distintas partidas registrales, pero propiamente, y no son continuas, ¿no? Uno está en el tercer piso, otro está en el sótano, otro está en la azotea. Entonces, normalmente no podrían formar una sola unidad inmobiliaria. Sin embargo, bajo el concepto de unidad funcional, vale decir, esto funciona como si fuera una sola unidad, mi garaje, mi depósito y mi departamento, es posible que en el reglamento interno yo le asigne una sola partida registral, como se dice. Si en el reglamento interno se establece que una más secciones de propiedad exclusiva constituyen una unidad funcional, no existe obstáculo para su inscripción registral en una misma partida registral. Entonces, podría tenerla en 3 partidas registrales, en una del estacionamiento, otra del depósito y otra del departamento, o podríamos tener en una sola partida, obviamente señalando los porcentajes de participación de cada una de ellas. Eso lo permite el reglamento de inscripciones. Hay bienes que son normalmente de dominio común, por ejemplo, los pozos de luz y las escaleras, pero excepcionalmente puede haber escaleras y pozos de luz que solo sirvan a una unidad inmobiliaria. Por ejemplo, las escaleras en un flat que conducen desde el penúltimo piso al último piso de una unidad de 2 niveles, o un pozo de luz que está exclusivamente destinado a una unidad. En este caso, este pozo de luz de escalera podría ser un bien de dominio exclusivo. Otro tema que también era bastante común en el reglamento interno era el tema de denegar o pedir la constitución de servidumbre de paso porque no se podía acceder a una unidad inmobiliaria porque no tenía acceso de la vía pública. Esto pasaba mucho con estacionamientos, por ejemplo, ¿no? En los cuales un estacionamiento está detrás de otro estacionamiento, etc. Actualmente se ha señalado que no es exigible tampoco construir estas servidumbres de paso, pero obviamente sí es recomendable hacerlo porque si no, ¿cómo yo paso hacia la siguiente sección si no tengo acceso, por ejemplo, desde el pasaje del estacionamiento hacia mi bien de dominio común? Pero, ojo, ya eso no es exigible obligatoriamente, sin perjuicio de las relaciones internas que se den entre los propietarios de la sección que no tiene acceso a la vía y la que sí lo tiene para poder transitar a través de ella, ¿no? También es importante hablar y ya lo hemos señalado, que existe una propiedad horizontal de hecho. En la resolución 1520 que proyectamos, dice que aunque no se haya otorgado o inscrito el reglamento interno, una edificación está sujeta al régimen de propiedad exclusiva
cuando existen secciones de propiedad exclusiva pertenecientes a distintos propietarios de bienes comunes. Falta formalizarla, ¿no? A través del reglamento interno, pero ya existe, ¿no? Si yo soy un propietario, por ejemplo, de un edificio de tres departamentos y todavía no he hecho el reglamento interno, no lo he constituido, pero ya vendí el tercer piso a otra persona, entonces existe una propiedad horizontal de hecho que implicaría, aunque no formalmente todavía, participación en bienes comunes, participación en gastos de mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que no está regulado expresamente es lo que se llama la propiedad, en doctrina, la propiedad horizontal de hecho. ¿Cómo constituyo el reglamento interno? Cuando debo hacerlo. Normalmente, cuando se hace la declaratoria de fábrica, se constituye el reglamento interno y se hace la independización de las unidades inmobiliarias. Nuestro reglamento de inscripciones, en cuanto a la formalidad, lo puedes hacer a través de un documento privado con firma certificada de notario. Esto exige, pues, la participación normalmente del presidente autorizado para otorgarlo. Se puede hacer también a través de escritura pública o elección, o en el caso, por ejemplo, cuando COFOPRI está regularizando algunos conjuntos inmobiliarios, también a través de resolución de titulación de COFOPRI conforme al reglamento de inscripciones del registro de predios. ¿Quién está legitimado para otorgar el reglamento interno? Normalmente, si la edificación, si esto se ha seguido ordenadamente, el propietario del predio, ¿no? Ese edificador, constructor que hizo el inmueble y que lo independiza y saca en secciones de dominio exclusivo los 25 departamentos y los 50 estacionamientos, ¿no? Entonces, lo otorga solo el propietario único del predio. Pero, ¿qué pasa si ya, si no, eso no se ha hecho y existe esa propiedad horizontal de hecho? Entonces, ahí va a otorgarla el presidente de la Junta de Propietarios y va a tener que haber una Junta de Propietarios para regularizar la falta de reglamento interno. Y como no hay porcentajes de participación, cada sección se va a computar con igual voto. Cada sección un voto. Y para convocarla debe haber el 25% de participación en la edificación. Esa es la forma de regularizar una edificación que debió haberse otorgado el reglamento interno, pero primero se hicieron las ventas y hay que regularizar esa situación a través de un acuerdo de regularización. A veces también puede ocurrir que existan más de un reglamento interno. Por ejemplo, tenemos distintas torres en un conjunto habitacional y tenemos un reglamento interno general de todas las torres, de la torre A, torre B, torre C, torre D, y tenemos un reglamento interno de cada una de las torres. O sea, hay un reglamento general y hay un reglamento por cada torre, ¿no? Y como se señala, la ley 27157 señala que en todos los casos se puede otorgar más de un reglamento interno y conformar juntas de propietarios en áreas físicamente determinables que comprendan un conjunto de unidades. El caso que les he puesto de la torre de un conjunto habitacional es el más común. A veces las secciones no son por este lado, sino por el lado que son, por ejemplo, zona de vivienda, zona de comercio, zona de estacionamiento, ¿no? Que son otras posibilidades. De hecho, esta pluralidad de reglamentos internos implica, en primer lugar, habrá el reglamento interno general, el que rige a cada una de las torres, por ejemplo, y de ahí recién los reglamentos internos particulares de cada una de las edificaciones. Ahora, en ese reglamento interno general, normalmente quienes participan en la junta son los presidentes de las juntas o de las secciones de las distintas torres, y forman un reglamento. Hay una junta de propietarios de toda la edificación del reglamento interno general y hay una junta por cada una de las torres, por ejemplo, independizadas, ¿no? Primero hay que hacer reglamento interno general. Esas edificaciones son secciones de propiedad exclusiva agrupadas por sectores o bloques y inclusive tienen bienes o servicios comunes de cada sector. La torre tiene sus propios bienes y servicios comunes, ¿no? De sus pasadizos, su portero, etcétera, su ascensor. Y el conjunto inmobiliario tiene su propia portería, mantenimiento de jardines, de repente hay piscina, de repente hay otras cuestiones. Entonces, hay bienes de dominio común de la etapa de la torre y bienes de dominio común y servicios comunes también
dados para toda la edificación en su conjunto, ¿no? Esto también se está dando ahora que se están haciendo conjuntos habitacionales privados de mucha mayor extensión que un simple edificio, ¿no? Y que a veces tienen esta pluralidad de reglamentos internos o a veces optan por tener porcentajes diferenciados por secciones de los bienes comunes generales y los bienes dominio específicos. Esa es otra posibilidad, ¿no? Y obviamente para adecuar ese reglamento interno de un sector de una edificación hay que adecuar previamente el reglamento general, ¿no? Como un tema. Ahora, muy bien, supongamos que tenemos un reglamento interno y queremos modificarlo por las cuotas de esa participación, porque quiero acumular secciones respectivas, quiero hacer alguna modificación al reglamento interno. Esta modificación requiere normalmente un acuerdo de la Junta de Propietarios. Y ese acuerdo va dependiendo de la naturaleza de la modificación del reglamento que vaya a realizar, va a tener quórum o mayorías diferentes, ¿ok? Excepto que en el reglamento interno ya hay esa posibilidad que contenga cláusula autoritativa, por ejemplo, para cuando un propietario edifica una nueva edificación, por ejemplo, en áreas reservados o área reservada para futura construcción, que el reglamento interno, conforme al artículo 89 del reglamento de inscripción de registro de predios, pueda hacerlo unilateralmente. Pero si no existe esta cláusula autoritativa, que es bastante rara, la modificación del reglamento interno tiene que hacerse con la votación de más del 50% de los porcentajes de participación de los propietarios. Ojo, ya hemos dicho que la Junta de Propietarios no es una agrupación democrática. Si yo tengo mayor porcentaje, voto más, ¿no es cierto? Tengo mayor área, en más unidades, tengo más votos que el que tiene menor porcentaje de participación, ¿ok? Entonces, para modificarla requiero más del 50%. Pero si esa modificación es para el caso de modificar los porcentajes de participación o, por ejemplo, para transferir o desafectar bienes comunes, que fue una de las preguntas que nos hicieron hace un rato, se recorrerá un porcentaje no menor del 66.66% del total de participación, los 2/3 para ser específico. Salvo que el estatuto, o sea, el reglamento interno, disponga un porcentaje mayor, pero no menor de esto, ¿no? Entonces, ahí vienen las dificultades. Quiero modificar el reglamento interno, hoy no me parece que las participaciones están bien, quiero desafectar una unidad, quiero acumular una unidad con otra. Entonces, hay que proceder a estas cuestiones de la modificación del reglamento interno que implica una junta de propietarios y una votación en ese sentido. Ya hemos dicho que si hay una cláusula autoritativa, como se señala en la resolución, se procederá a la modificación unilateral conforme esté pactado. ¿Se puede establecer en el reglamento interno que se requiera más del 50% de participaciones para modificar el reglamento interno? Sí se puede. ¿Se puede establecer, o sea, que por ejemplo solo se modifique con el 80 o 90%? Sí. Obviamente con esto pongo un candado para que no se nos cambie la situación fácilmente en el futuro. Si yo quiero, por ejemplo, manejar ciertas cuestiones como se han dado en el reglamento interno original. Pero lo que no se puede pactar o no ha admitido la jurisprudencia registral es que sean inferiores. Ahora, ¿puedo cambiar el uso de una unidad inmobiliaria? Hoy esto era oficina y ahora es vivienda. Sí, igualmente también se modifica el reglamento interno, las cosas se deshacen como se hicieron, pero reitero, el tema de la zonificación y los usos compatibles, usos municipales, es ya otra cosa. A veces no hay que modificar el reglamento interno, sino lo que pasa es que mi edificación es antigua y se otorgó el reglamento interno con la ley 22.112 o inclusive con la ley anterior, la 10.726, si no me equivoco. Y hay que hacer una adecuación. No voy a verificar los porcentajes, no voy a cambiar las secciones, no voy a hacer esto, sino lo voy a hacer simplemente adecuarlo a las normas imperativas y a las disposiciones que nos pide
actualmente la ley 27157 y su reglamento. Eso ya no es modificación propiamente dicha, sino es la adecuación de un reglamento interno. Esa adecuación del reglamento interno no requiere más del 50%, en primera convocatoria puede ser el 50%, pero en segunda convocatoria se aprueba con los que asisten. ¿Okay? Esa es una forma en que se facilita la adecuación del reglamento interno. En teoría, no se pueden modificar los porcentajes de participación a través de una adecuación del reglamento externo, salvo que, por ejemplo, en las normatividades anteriores se hayan establecido porcentajes que no sean compatibles con la ley vigente, ¿no? Que esa es la resolución que estamos proyectando. Pero la norma general es que a través de la adecuación no modifico porcentajes, no modifico la configuración de las secciones exclusivas. Ahora, yo tengo un edificio que es del año 1990 y el reglamento interno nunca se ha adecuado a la ley 27157. ¿Necesito adecuarlo, por ejemplo, para inscribir al presidente de la Junta de Propietarios? No. Existe un precedente de observancia obligatoria que no existe un plazo tampoco. La ley no ha dicho en cuánto tiempo tienes que adecuarlo. Es un acto obligatorio solo si vas a modificar el reglamento interno primigenio conforme establecido el 10º pleno del Tribunal Registral. No, entonces, por ejemplo, yo puedo no haber adecuado mi reglamento interno y seguir eligiendo a mi presidente de la Junta de Propietarios. Sí. ¿Es recomendable adecuarlo? Sí, porque con eso se va a poner el trato con la compatibilidad con las normas actualmente vigentes. ¿Cuándo sí va a ser exigible? Cuando haga cualquier acto que implique una modificación del reglamento interno que se dio bajo las legislaciones anteriores. Muy bien, ahora pasemos a hablar de la Junta de Propietarios. La Junta de Propietarios, como le hemos dicho, está constituida por todos los propietarios de las secciones de propiedad exclusiva de la edificación y tiene una representación conjunta de estos. No es persona jurídica, pero para efectos de la administración de la edificación sujeta a propiedad horizontal, representa a todos los propietarios y se constituye plenamente con el otorgamiento del reglamento interno. Y obviamente hay que designar a su presidente y también puede tener una directiva, puede tener una junta directiva, puede tener un administrador para realizar esto. Ahora, quiero que ser muy claro. La Junta de Propietarios no es una persona jurídica, no tiene personería jurídica, no se inscribe en el registro de personas jurídicas, su constitución y directiva se inscriben en la misma partida del predio matriz y no es una asociación porque no es voluntaria. Yo me asocio a la asociación de estudios registrales porque quiero ser parte y de pagar mis cuotas y podré salir en el momento que quiera. Uno es miembro de la Junta de Propietarios porque ha adquirido la unidad de dominio exclusivo, quiera o no quiera, y tiene obligaciones con la misma para pagar los servicios comunes, para respetar los reglamentos internos y las normas de convivencia, y adicionalmente, mis estimados amigos, dejaré de ser miembro de la Junta de Propietarios apenas venda todas las unidades de dominio exclusivo que tengo, porque no es una asociación ni es una persona jurídica, ¿no? Esa es la naturaleza, es un ente personificado, ente no personificado que ejerce como un sujeto de derecho la administración de la propiedad respectiva. ¿Cuáles son los principales acuerdos inscribibles que tiene la Junta de Propietarios? El que siempre deberíamos tener, y no se tiene muchas veces, la elección del presidente y la junta directiva si es que el reglamento. ¿Por qué? Porque el presidente es el que puede iniciar las acciones de cobranza ejecutiva de las cuotas impagas. Muchos edificios tienen el gran problema de las cuotas impagas. Solo algunos pagan las cuotas. Y esto deteriora, no se puede pintar, no se pueden mantener los bienes comunes, se llega a una tuburización, etc. Si uno tiene inscrito la elección del presidente, ese presidente tiene una legitimación procesal para iniciar una acción ejecutiva de cobranza de las cuotas y adicionalmente hasta trabar embargos en la unidad inmobiliaria. Entonces, este tema de la elección del presidente y su junta directiva, si está así prevista, es súper importante.
La modificación del reglamento interno, que puede ser, por ejemplo, lo más importante, la modificación en los porcentajes de participación y en la transferencia de los bienes comunes. Oye, los porcentajes de participación los hicimos en función al área techada, pero en verdad de que debería ser por el área ocupada, o les pusimos a todos lo mismo, pusimos de que todas las unidades inmobiliarias tuvieran el mismo porcentaje de participación, y en verdad es ilógico de que un departamento mucho más grande pague lo mismo servicios comunes o bienes como que otro que tiene menor área. Entonces, se quiere modificar esos porcentajes de participación. Eso es un caso bastante común. Otro es el caso de la transferencia de bienes comunes, que quiere decir, voy a desafectar una zona común. Por ejemplo, la azotea era un bien común y quiero hacer la unidad que es vendible y esa venta vaya a favor de la junta de propietarios, o sea, de cada uno de los propietarios. O de repente el jardín posterior quiero independizarlo, si es posible, o quiero vender también la azotea para un anuncio publicitario, o quiero integrar zonas que eran libres a otras unidades que son ya de dominio exclusivo. O sea, entonces, esta de la transferencia de dominios comunes, bienes comunes es muy importante. Ahora, veamos cómo funciona la junta de propietarios. La junta de propietarios, para funcionar, obviamente, necesita una convocatoria. Y la convocatoria a la sesión de junta de propietarios la hace el presidente de la junta. ¿Cómo lo hace? En la forma que está establecida en el reglamento interno. Si no hay una cuestión en específica de reglamento interna, el reglamento de la ley dice que con una anticipación no menor de 5 días, y puede ser mediante esquelas, facsímil, correo electrónico, pero o cualquier otro medio que permita dejar constancia de su entrega. A veces hay reglamentos internos que también dicen adicionalmente o dicen que se haga por publicación en el periódico, etc. Lo recomendable es a través de esquelas, ahora comunicaciones electrónicas, que es lo normal. Esa convocatoria, que no es que yo tenga que presentar todas las esquelas o todos los correos electrónicos que he enviado, sino se puede hacer a través de una declaración jurada constancia que realiza el presidente de la Junta de Propietarios. Ojo, muy importante, jurisprudencialmente se ha aceptado las convocatorias a sesiones virtuales. Ahorita que estamos en la pandemia y que no podemos hacer sesiones pues de 20, 30 personas, peor ahora con esta tercera ola que nos viene azotando, se puede, en vía interpretación jurisprudencial, por cierto, del Tribunal Registral, sesiones virtuales a través de estas plataformas colaborativas, Zoom, Teams, etcétera, como vamos a ver al detallar algunas cuestiones. Ahora, sobre este tema es bien importante la convocatoria. Muchas veces se presentan acuerdos en el registro y el gran problema está en que la convocatoria no ha sido debidamente hecha. ¿Quién puede hacer la convocatoria? El presidente, que está inscrito. Si no hay presidente inscrito o el presidente inscrito ha vencido, la convocatoria a una sesión de junta de propietarios la pueden hacer propietarios que representen el 25% de participaciones, la suma de participaciones. O sea, esa convocatoria, esa esquela, deberá ser suscrita por los propietarios que representen el 25% de participaciones en los bienes de dominio común. Y esto es ¿por qué? Porque no hay un presidente vigente para realizar la convocatoria. A veces traen para formalizar y ha convocado 2 propietarios, se han reunido. Claro, podría haber una sesión universal si están todos los propietarios de todas las secciones de dominio exclusivo y no falta ninguno, pero eso es absolutamente poco probable o muy irreal. Entonces, o lo hace el presidente inscrito de la Junta de Propietarios o lo hace propietarios que representen el 25% de las participaciones. Ahora, lo que sí, si el presidente ha vencido su periodo, por ejemplo, habíamos elegido un presidente de la Junta de Propietarios que iba desde enero del 2020 hasta enero del 2022 y ha vencido hace 5 días, sí puede convocar y podría convocarlo en febrero, en marzo, etcétera, pero con un único objeto, para elegir al nuevo presidente, no para modificar el reglamento interno, etcétera. Entonces, esos son los lineamientos básicos. Si uno no hace una convocatoria a la Junta de Propietarios correcta por las personas, el presidente legitimado o el 25% de participaciones o el legitimado según el reglamento interno, simplemente ese acuerdo ni siquiera
merece una calificación registral. Ahora, el registro ha facilitado, ¿no? Porque a veces dice que cuando esa convocatoria se hace a través de representantes de los titulares que ostentan el 25%, no hay que acreditar la representación. Se acredita ante la misma junta de propietarios, lo cual de alguna manera facilita la convocatoria, porque además también esa convocatoria se va a hacer por una declaración jurada que va a señalar quiénes fueron los que efectuaron la convocatoria respectiva. Sobre el tema de las sesiones no presenciales, tenemos una resolución, la 457-2021 SUNAR-TRL, que es del 11 de marzo del 2021, que hizo aplicable extensivamente, aunque la Junta de Propietarios no es una persona jurídica, el decreto de urgencia 100, que permite la celebración de asambleas de personas jurídicas de cualquier tipo en forma virtual, o sea, no presencial, ¿no? Reitero, a través, por ejemplo, de estas plataformas colaborativas. Entonces, si bien la Junta de Propietarios no es una persona jurídica por su propia naturaleza, le aplicó esta norma y ahora es totalmente posible realizar estas sesiones virtuales y esa copia certificada del acta virtual cumple con los requisitos de la normativa presidente, secretaria, se procederá a la inscripción, no siendo exigible la suscripción por todos los propietarios existentes, ¿no? Porque asistentes, porque esto es virtual. Ahora, el decreto de urgencia 100 ya fue derogado y se ha dado una modificación de la ley de sociedades por ley posterior, agregando el artículo 21A, que se hace extensivo también a la convocatoria de sesiones virtuales de todo tipo de personas jurídicas. Entendemos que bajo la misma lógica de aplicar supletoriamente, al menos mientras dure la pandemia y este estado de emergencia que impide las reuniones, se van a poder seguir realizando sesiones virtuales de junta de propietarios con estas plataformas colaborativas que permitan voz, acceso y en teoría imagen de las personas que participan en esto. Ojo, es muy importante también que para futuras, cuando ya cese el estado de emergencia, se modifique el reglamento interno y se agregue esa posibilidad de sesiones virtuales en el mismo reglamento interno para poder continuar con esa posibilidad de realizarlo. Ya hemos hablado que para modificar el reglamento interno o la elección del presidente y la Junta, para modificar el reglamento interno, se requiere más del 50% de porcentaje de participación. Y para modificar porcentajes de participación, desafectar zonas comunes, vender o gravamen de zonas comunes, se requiere las 2/3 partes de los porcentajes de participación. Por cierto, para determinar el quórum y obviamente las votaciones, también otro error muy común. El propietario es el vecino tal y ha votado y hemos llegado a las 2/3 partes, más del 50%, pero él no tiene inscrito su derecho. Entonces su votación no sirve, su presencia no sirve para quórum ni tampoco para la votación. Cuando se hace una sesión de la Junta de Propietarios es bien importante y lamentablemente caro hacer un estudio de quiénes figuran registralmente como titulares, porque eso es lo que va a calificar el registrador. Muchas veces uno da por entendido que el conocido vecino del departamento del lado es el dueño, pero él no es el dueño, o es el sobrino del dueño, o es un heredero que no ha escrito su derecho y no se ha regularizado, o no ha escrito su título de propiedad porque todavía no ha sido elevado a escritura pública, etc. Entonces, para determinar quórum y para realizar cuestiones de este tipo, tenemos que ver que esté escrito su derecho, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si al momento de que se realiza la junta, alguien era propietario con derecho inscrito, pero después se han inscrito transferencias de esa persona? Entonces, en ese caso, lo que está pidiendo el Tribunal Registral también es la ratificación de los nuevos propietarios que votaron y que sustituyen a los que votaron inicialmente, obviamente si es necesario alcanzar un quórum específico. Otra cuestión que también, bueno, ahora ya está superado un poco por el tema de las sesiones virtuales, es que la sesión de la Junta de Propietarios debe ser realizada en el predio, en el mismo predio donde es la edificación sujeta a propiedad horizontal. Sin embargo,
en un precedente del Tribunal Registral se estableció que si por a veces características de imposibilidad de realización por motivos de espacio físico se realiza en un lugar diferente y eso se argumenta y se ve que, pues, por ejemplo, la edificación no permite realizar esa junta, ¿no? Porque no hay una zona común que las permita albergar, sí es posible realizarla en un lugar diferente a la edificación. Pero ojo, esto es excepcional. La sesión o se realiza en el predio, que es materia de propiedad horizontal, o también actualmente a través de una sesión virtual que, como le digo, se está utilizando muchísimo porque es mucho más práctica, porque asisten más personas, porque demanda menor inversión y que, reitero, va a ser permisible mientras dure este estado de emergencia sanitario y que debería ser incorporada en los reglamentos internos de las distintas juntas de propietarios. Paso al tema de la transferencia de los bienes comunes. Hay bienes comunes que no son susceptibles de ser transferidos. Por ejemplo, el terreno. Los inquilinos tienen derecho a participar en la junta de propietarios. Pueden ir con voz, normalmente, pero normalmente no tienen voto. Y en todo caso, lo que deben hacer es obtener un poder del propietario. Dependiendo del reglamento interno, se puede poner que se le otorgue un poder, a veces exigen firma certificada notarialmente, a veces, si es permanente de escritura pública, para que esa persona pueda participar y representar y votar válidamente en representación del propietario. Pero el inquilino por sí, normalmente, en los reglamentos internos tiene derecho a voz, a participar, a estar ahí, pero no tiene derecho para quórum ni para votación. Muy bien, esto de la transferencia de bienes comunes es algo bien interesante. Reitero, hay bienes comunes, las escaleras, el pasadizo, etcétera, que no van a poder ser transferidos, pero a veces, por ejemplo, en el último piso, la azotea, se quiere transferir. Por ejemplo, se quiere transferir para que se haga una nueva unidad inmobiliaria, se quiere transferir porque, por ejemplo, se va a dar para una empresa que va a poner paneles publicitarios, se quiere desafectar, se quiere a unas zonas comunes que eran zonas vacías, convertirlas en estacionamientos, pasadizos muy anchos, un jardín inmenso en la parte posterior se quiere utilizar como otra sección de dominio exclusivo, etcétera. Existen distintas situaciones en las cuales un bien de dominio común que no es intransferible, como el cuarto de guardián, algún sótano, una azotea, los estacionamientos comunes, podemos decir, oye, yo no quiero que sean bienes comunes, queremos que sea un bien de dominio exclusivo. ¿Cuál es el procedimiento? Un acuerdo de transferencia aprobado por las 2/3 partes, votos de la Junta de Propietarios. Después de ese acuerdo aprobado con ese quórum calificado, hay que notificar por conducta notarial o carta notarial a los no asistentes, otorgándoles un plazo de 20 días para oposición. Pero esa comunicación, la oposición simplemente queda como constancia, simplemente hay que esperarla y se acredita esto a través de una declaración jurada del presidente. Se ejecuta el acuerdo para la transferencia de propiedad y se modifica el reglamento interno porque se va a agregar una o varias secciones de dominio exclusivo que van a tener a su vez porcentaje de participación. Ahora, la jurisprudencia registral ha señalado que acá tenemos dos etapas. En primer lugar, el acuerdo de desafectación, vale decir, oye, esta azotea que era bien común ya dejó de ser un bien de dominio común. Es un bien de dominio exclusivo, es la azotea independizada número 1. Esa desafectación de área común hace que se incorpore a las unidades de dominio exclusivo, se le asigne un porcentaje de participación. Una vez hecha esa desafectación, como ya no es bien de dominio exclusivo, no bien común, sino un dominio exclusivo, se puede transferir la titularidad del bien desafectado. ¿Cómo se transfiere? Puede ser una compraventa, una donación, una dación en pago, distintas situaciones, ¿no? Pero la cuestión, ahora, ¿puedo primero desafectarla y no transferirla? Sí, lo quiero desafectarla. Mira, vamos a desafectar la azotea y después esa azotea la vamos a poner en venta y la vamos a subastar a ver quién nos ofrece más. Perfecto, solo desafecto sin transferir. Yo puedo desafectar sin transferir, pero no puedo transferir sin desafectar, ¿no? Ahí también tienen algunas cuestiones, ¿no? Cuando se hace la transferencia, tiene que otorgarse una escritura pública.
esa transferencia, como le digo, tiene que tener un título de transferencia. Puede ser un título a título gratuito, puede ser a título oneroso, ¿no? A alguna modalidad. Eso, y obviamente cumpliendo los requisitos para la transferencia respectiva, de acuerdo a la modalidad elegida por la Junta de Propietarios, ¿no? Y obviamente, para escribir esa transferencia hay que independizar las secciones que ya no son bienes comunes, sino secciones de dominio exclusivo, y para escribir esto, ¿no? Eh, Estos recalcan, estas resoluciones recalcan que para que una parte de una sección de propiedad exclusiva se convierta en un bien común, es lo contrario. O sea, yo era una sección de propiedad exclusiva, se convierte en una sección de dominio común, se requiere presentar también la modificación del reglamento interno. Ese es el procedimiento contrario, ¿no? Alguien, oye, esta zona que era de dominio exclusivo, queremos volverla a una zona de dominio común, ¿no? Y como hemos dicho, lo primero que tenemos que hacer es la desafectación del área común. Ahora, ¿la Junta de Propietarios puede adquirir bienes? Eh, en verdad, antes se decía, y algunas jurisprudencias decían que no, la Junta de Propietarios no es una persona, entonces no puede adquirir bienes. Otros decían, no, solo puede adquirir el terreno colindante y acumularlo para hacer más grande la edificación o el bien y sobre esa parte extender el reglamento interno. Con buen o mal criterio, la actual directiva de secciones de dominio exclusivo y dominio común en su numeral 5113 dice que para efectos registrar, la Junta de Propietarios puede adquirir bienes muebles e inmuebles. O sea, podría adquirir un predio que no sea colindante, por ejemplo, para tener cocheras adicionales, o podría adquirir vehículos, por ejemplo, lo cual se usa mucho en casas de playa, o una moto, o una lancha, etcétera, ¿no? En este caso, obviamente, la Junta de Propietarios tiene que tener un representante que es el que ejecutará esto. Es una excepción al tema y no es muy normal que esta Junta de Propietarios, como se le ha dado en nuestra legislación, pueda adquirir bienes de esta manera. De hecho, esta Junta de Propietarios va a tener que tener un RUC, va a tener que llevar contabilidad, va a abrir cuentas y a eso a veces hay problemas, ¿no? Y tienen un montón de situaciones que en algunos otros países se han solucionado a través de las empresas de administración de condominios inmobiliarios. Muy bien, tenemos otras cuestiones, pero como tenemos el tiempo un poco breve, voy a terminar hablando, saltarme un poquito y voy a terminar. Acá me hace una pregunta, Miguel Fale. ¿La Junta de Propietarios podría realizar un contrato de superficie en base a las áreas comunes? Bueno, si ya he desafectado las áreas comunes, yo puedo hacer contrato de superficie, puedo hacer una compraventa, puedo hacer un usufructo, puedo hacer cualquier cuestión. No, no es necesariamente transferencia en una transferencia de dominio de propiedad. Puede ser cualquier derecho real derivativo. Ya es una sección de dominio común. Ahora, un tema que es muy importante y que ha tenido alguna novedad ha sido el tema de aires. Antes los aires se les definían como el techo del último piso de una edificación sujeta al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, como ahí aparece. O sea, los aires eran igual a techo, lo cual realmente no es verdad. Se ha ido evolucionando en este concepto. El término aires es diferente al de techo de azotea. El techo de azotea es un último nivel sin edificar. En cambio, los aires son la posibilidad edificatoria de mayores niveles. Es una unidad que tiene, por ejemplo, 5 pisos y una azotea que vendría a ser el sexto piso. La azotea ya existe, pero lo que cuando hablamos de aires es la posibilidad edificatoria al séptimo, octavo, noveno, décimo, si es que obviamente lo permite la estructura de la edificación y lo permiten los parámetros. Entonces, en doctrina, los aires corresponden más bien a lo que, por ejemplo, en el derecho español se le señala el derecho de vuelo o levante, que, por ejemplo, en el reglamento hipotecario español dice que es el derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o del de realizar construcciones bajo suelo, también se aplica a sótanos, haciendo suyas las edificaciones resultantes que sin constituir derecho de superficie se reserve el propietario, por ejemplo, me reservo yo el constructor, en caso de enajenación o toda la parte, o transmita a un tercero, ¿no? Venta de aires. Y será escribible dejando constancia de las cuotas y las normas del régimen de comunidad. Esto es el reglamento hipotecario español, donde existe el derecho al vuelo. Acuérdense que ahí no existe lo que se llama los derechos reales limitados o típicos, sino existen derechos
reales que pueden ser, como el derecho al vuelo, recogidos por conceptos doctrinales de afectación real, ¿no? En nuestro Perú no hay esto. ¿Qué nos dice nuestra ley? Dice que son comunes, salvo que la propiedad establezca lo contrario, las azoteas. Bueno, y las azoteas, vale decir, en principio son bienes comunes las azoteas o los techos. Puede ser que se establezca que son secciones de propiedad exclusiva, sí. ¿Dónde? En los títulos, no, en el reglamento interno. Ahora, en la directiva de propiedad común ya se habló de ese concepto de aires como la facultad que se concede a una persona a fin de sobrelevar plantas adicionales, que es más compatible con el derecho al vuelo o el derecho a sobreedificación del que hemos hablado anteriormente. En esa directiva se habla pues de la inscripción de aires en el punto 5.5 cuando dice cuando en el reglamento interno se establezca la reserva de aires, estas podrá independizarse como sección de dominio exclusivo o podrá quedar en la matriz como aires reservados. El término de aires alude a la facultad que se concede a una persona a sobrelevar. Es muy similar ese derecho al vuelo. Y hemos dicho que puede ser una reserva de aires con independización, asignándole un porcentaje y con acceso proyectado, o sin independización, lo cual está también previsto en el artículo 63 del Reglamento de Inscripciones de Registro de Predios. ¿Qué es la azotea? La definición está en el Reglamento Nacional de Construcciones. La azotea es un nivel habitable situado en el techo, en el último piso, o sea, en el cual puede ser de uso privado o común para desarrollar actividades recreativas o complementarias. Puede ser un último nivel o puede ser esa área donde hay parrilla, donde hay área de juegos, que tiene forma de acceso mediante una escalera principal interna y solo puede tener un área techada hasta el 50%. Esa es una azotea. Pero la azotea no es el derecho a aires. Yo tengo derecho con la azotea a edificar ese nivel, pero no que si estoy el sexto piso hasta el séptimo, el octavo, el noveno, porque si esos aires sucesivos se vuelven, o derecho a edificar y el derecho a sobreedificar se presumen comunes, salvo que se establezca esa reserva o esa transferencia de aires con el título de la azotea. Ahora bien, nuestra legislación, nuestro tribunal registral ha establecido en un pleno muy reciente del año pasado, en el pleno 243, la posibilidad de independizar aires sobre aires. Vale decir, miren, tengo en el sexto piso la azotea. Muy bien, digamos que la azotea tenemos piso 1, piso 2, piso 3, piso 4, piso 5, el piso 6 es la azotea. Muy bien, entonces en el piso 6 el titular de la azotea tiene derecho a edificar en la parte que le corresponde. Muy bien. ¿Podría yo transferir los aires del séptimo piso, del octavo piso, del noveno piso, que todavía no existen? Ni siquiera tengo licencia de construcción, no es un prereglamento, y que abran partida registral. Pues la jurisprudencia registral normalmente había dicho que no, que es prerequisito o constitución de la existencia de una edificación y su correspondiente inscripción de declaratoria para poder independizar secciones, y había dicho que era improcedente la inscripción de lo que se llama aires sobre aires. Sin embargo, en este pleno del Tribunal Registral, que es dudoso, pero que es un acuerdo plenario, no es precedente de observancia obligatoria, o sea, solo obliga a la segunda instancia registral, se señala que procede la independización de aires sobre aires siempre que se proyecte un área de acceso independiente, o sea, tienes que decir por dónde se va a subir, y se le asigne un porcentaje de participación, o sea, que cuando se haga ese séptimo, octavo, noveno piso, cuál va a ser su porcentaje, y las medidas proyectadas de cada unidad, incluyendo su altura. No se requiere licencia, no es una anotación preventiva, no tiene plazo de caducidad como el prereglamento. En verdad, se ha subvertido de una forma extraña la prehorizontalidad, el prereglamento interno, y más bien se ha regulado sin que esté regulado el derecho al vuelo. Realmente yo creo que vamos a independizar el octavo piso, que no se puede construir porque todavía no se ha hecho séptimo, porque recién estamos en el sexto, y además ni siquiera yo sé si urbanísticamente es posible realizarlo porque no hay licencia.
y hay que ver la estructura del edificio. Sin embargo, el tribunal registral en esta resolución, acuerdo vinculante, ha establecido la posibilidad de hacerlo. Simplemente digo el nivel, la altura, los aires, la medida proyectada, el acceso independiente y le doy un porcentaje y se independiza en forma definitiva. Yo creo que ahí hay un exceso del tribunal registral, más bien lo que debería haber es una regulación sustantiva del derecho al vuelo. Acá algunos conceptos adicionales sobre azotea o aires y extensión de las unidades de propiedad exclusiva y el derecho a sobreelevación del cual hemos hablado. Les dejo las diapositivas. Y finalmente, para terminar, porque ya nos hemos excedido un poco el tiempo que nos había asignado, ¿cuándo se extingue el régimen de propiedad horizontal? Se puede extinguir de varias maneras. En primer lugar, por la destrucción del edificio. Entonces solo queda el terreno que se vuelve bien común. Pero otra forma, que a veces se da, es que todos los propietarios quieren extinguir el reglamento, por ejemplo, quieren venderlo como una sola unidad. Por ejemplo, quieren dárselo a un solo edificador y lo extinguen por un acuerdo unánime. Y la edificación vuelve, como dicen, a unirse totalmente en sus áreas de dominio exclusivo, de dominio común, sin ningún requisito municipal o administrativo. Para lo cual se requiere, para esta extinción, tiene que darse, se vuelve a lo mismo, ¿no? Y la extinción del reglamento interno, si hay medidas cautelares o hipotecas, ahí sí se requiere el consentimiento de los propietarios de los titulares de los mismos, conforme al artículo 66 del reglamento de inscripciones. En verdad había muchísimos temas que tomar, cada uno de estos temas los hemos podido desarrollar con más tiempo y con más casuística. La idea de este webinar es sobre todo divulgar las jurisprudencias, los criterios nuevos del Tribunal Registral y seguramente estos podremos analizarlos con más extensión en el diplomado en especialización en Derecho Registral que viene organizando Gaceta Jurídica. Y yo les agradezco muchísimo su atención, su participación, sus preguntas y obviamente quedo a su disposición si las hubiera para alguna pregunta. ¿Y por ahí alguna pregunta que me pasaron? A ver, Janet Estacio. ¿Un departamento de 67 metros cuadrados lo puedo dividir en dos? Físicamente lo han hecho mis vecinas sacando servicio de luz y gas. Pregunto, ¿esto lo pueden formalizar? Bueno, un departamento puede ser dividido. Ahora, lo que yo no sé es si lo hayan hecho con licencia municipal. O sea, si esa es la posibilidad mínima de un área que pudiera tener ese departamento. O sea, y si se puede subdividir y si se puede realizar de esa manera y tiene la licencia y la correspondiente autorización administrativa para poderlo realizar, no va a haber ningún inconveniente para después subdividir ese departamento en dos unidades de dominio exclusivo y de dominio común, para lo cual sí se va a recurrir un acuerdo de junta de propietarios. Se pueden transferir los ascensores. Ahí la pregunta que me hace la doctora Cabrera está referida a si la pregunta es, ¿ese bien es solamente de servicio de una sola unidad? O sea, ¿solo va a servir a una unidad? Podría ser el caso de que... Braulio, muchas gracias. Podría ser el caso, mis estimados amigos, que yo en un edificio muy lujoso hayan hecho un ascensor que va directo a una sola unidad. ¿Me dejo entender? O sea, solo está destinada a esa unidad. Solo va a servir a eso. Entonces, obviamente, la podría transferir con esa unidad. Pero si no, si va a servir a varias, no puedo desafectarlo, no puedo transferirlo, ¿no? Esto es lo que son las unidades transferibles e intransferibles. Ok, agradezco sus gentiles comentarios y no sé, Miriam, si ya no hay alguna otra pregunta, porque creo que también hemos tratado de irlas trabajando durante la misma exposición. Les agradezco muchísimo su participación y cerramos por el día de hoy este webinar, deseándoles que estén muy bien, agradeciendo su participación, invitándola a participar en las actividades que viene difundiendo Aula de Gaceta Jurídica y en el próximo diplomado en especialización en Derecho Registral que estamos coordinando en calidad de directores. Muy buenas noches, que cuídense mucho y hasta una próxima ocasión.
Nos estamos viendo. Gracias.